Antes de comenzar, además de darles a todos ustedes las gracias y los buenos días y la bienvenida a este programa de Discutamos México, quiero también agradecer a nuestros participantes, a los doctores Alfredo Ávila, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, al doctor Ira de Gortari, del Instituto de Investigaciones Sociales también de la UNAM, y a la doctora Johanna von Grafenstein, del Instituto Mora, el que hayan aceptado estar hoy aquí para hablar del proceso de independencia en este primer programa, para conmemorar en este año de 2010 el bicentenario del inicio del movimiento insurgente. La temática que vamos a discutir en este primer programa es el de los precursores, o sea, los personajes y los movimientos que de alguna manera prefiguran, anuncian esta independencia. En este momento me gustaría que en una primera instancia se hablara de la Revolución Haitiana, que la doctora Johanna von Grafenstein también conoce. Es un caso único en la historia mundial, la única revolución de esclavos victoriosa. Es la segunda independencia en América después de la norteamericana. Precede a las independencias hispanoamericanas y tiene incluso muchos vínculos con esas independencias. Quizá hablaré muy brevemente, en palabras clave más bien, de este proceso que se inició en 1789 con la Revolución Francesa, cuando los blancos de esa colonia francesa en el Caribe buscaron participación y mayor autonomía en lo político y comercial y administrativo, que después será seguido por un movimiento por la gente de color libre, los mulatos, que buscaron su igualdad política y civil con los blancos, y que será seguida, culminada por esa gran revolución de esclavos que estalla en el norte de la isla, la zona más fértil, más productiva. Recordemos que esa colonia del Santo Domingo francés, en la isla de Haití, traía al comercio exterior de Francia riquezas enormes. De hecho, 2/3 partes de las importaciones francesas provenían de esta isla, el azúcar, café y otros productos, pero riquezas que fueron producidas por casi 500,000 de esclavos. Entonces se da ese proceso que inicia en agosto de 1791 con una rebelión en el norte de la isla que no va a poder ser apagada y que desemboca en 1794 con la declaración de la abolición de la esclavitud en todas las colonias francesas por parte de la Convención en París. Dará lugar al desarrollo de figuras importantes como Toussaint Louverture, un genio militar y político que condujo los asuntos de la isla durante varios años, pero será preso y muere en Francia, ¿no? Los últimos 2 años, 1802-1803, son los verdaderos años de independencia, guerra de independencia, porque Napoleón Bonaparte manda un ejército a cargo de su cuñado, Víctor Emmanuel Leclerc, y los ex esclavos, la gente de color, resiste esa invasión y derrota a los franceses y lleva a la independencia. Lo que quería decir que este proceso tiene un impacto muy fuerte en todas las colonias hispanas. Por ejemplo, en México sabemos del intento de un desembarco de, como dicen los documentos, negros haitianos, encabezados por un médico, que buscan aterrizar cerca de Veracruz y, como dicen los documentos, buscan liberar este reino del doble yugo ejercido por el gobierno español y por los ministros de la religión católica. Alfredo, usted ha trabajado esto y
lo ha visto en distintos autores, ¿no? Abadí Queipo, por ejemplo. El caso más claro es el de López Cancelada, que además es muy divertido. Tiene unos grabados impresionantes de negros revolucionarios decapitando a mujeres blancas en la isla. Entonces, bueno, todo esto era como para asustar. En realidad, creo que el impacto de la Revolución Haitiana sobre Nueva España y en general sobre la América Española, y no solo de la Revolución Haitiana, sino de la Revolución Francesa, es negativo. Y esto es interesante porque habitualmente la historiografía o los historiadores nos habían dicho siempre que la Revolución Francesa fue una influencia positiva para la Revolución de Independencia en México. Y es verdad que hay muchos pensadores que se inspiran en la Revolución Francesa, pero en términos generales, la Revolución Francesa es vista como sinónimo del terror, del jacobinismo y de la irreligión. Y esto en Nueva España tiene un impacto negativo muy, muy importante. Y el caso más evidente de los perniciosos efectos de la Revolución Francesa es Haití. Doctor de Gortari, ¿nos podría añadir algo sobre esto? Bueno, yo sí creo que, coincidía con mis dos colegas en cuanto a, creo que la Revolución Haitiana y los efectos inclusive que se pueden ver en la Nueva España. Yo creo que lo que nos están haciendo ver, y además de lo que ya se mencionaba inicialmente en la introducción que hacía, era el asunto precisamente de que yo creo que hay un contexto evidentemente, podríamos llamar en palabras actuales, como de cierta desestabilización de un sistema que se está viendo tanto en el mundo europeo como en el mundo cercano, en este caso en Norteamérica. Entonces, en este sentido, yo creo que para las élites de la época, evidentemente hay un contexto de ciertos desequilibrios que empiezan a ser cada vez más patentes y que la gente que lee, que la gente que está informada, nos recordemos, hay una cierta prensa que informa, y en ese sentido vamos formándonos una opinión, estas gentes, una opinión de lo que está ocurriendo interna y externamente. Es decir, se está creando un ambiente sin duda de preocupación, de interés, de rechazo, como se decía también, pero evidentemente la gente sabe que algo está ocurriendo. Lo que nos pasa a cualquier contemporáneo actualmente, simplemente en una época distinta. Entonces yo creo que este contexto hay que irlo manejando y quizás tendremos que profundizar más en el futuro, en el sentido que hay un contexto bastante más amplio, donde ciertas certidumbres, ciertas certezas empiezan a tener ciertas dudas y al mismo tiempo van a propiciar, creo que esto es importante, aquellos que son más críticos empiezan también a encontrar ciertas maneras de pensar cómo se deben hacer las cosas en su contexto, en este caso el contexto novohispano. Hay un tema interesante que me gustaría también agregar, y es que efectivamente la revolución haitiana genera mucho miedo, y el miedo tendrá, creo que, dos reacciones. Por un lado, algunos individuos como López Cancelada, que se refugian en el statu quo, que dicen no hay que tocarlo, hay que mantener el statu quo, pero también otros pensadores como el obispo Antonio de San Miguel, como Abadí Queipo, que ya lo mencionaba hace un momento, que dicen, bueno, es que si no queremos que esto pase en Nueva España, hay que introducir reformas. Y eso también es interesante, porque algunos dicen no hay que tocar nada, y otros ya empiezan a pensar en la necesidad de introducir reformas, de abolir esos sistemas de distinción por nacimiento, los sistemas de castas, abolir los tributos. Antonio de San Miguel, el obispo de Michoacán, estaba preparando un memorial en este sentido en 1804, el año en que murió. Y esto es interesante porque Antonio de San Miguel es nada menos que protector de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo es un hombre muy cercano a San Miguel, y por supuesto a Abadí Queipo, que también lo influye mucho. Bueno, dentro de del peso que tiene el contexto internacional en el proceso novohispano, que va a terminar en la independencia de México, hay muchas otras cuestiones de interés. Una que es primordial, me parece, y que necesitamos abordar aquí, es ese otro proceso revolucionario que ya lo andaba yo adelantando hace un ratito al hablar de la revolución haitiana, que está muy directamente vinculado con el nuestro, que es la revolución hispánica, la que ahora llamamos revolución hispánica, y que antes, yo creo que, siempre insisto en esto, quizá con más tino, historiadores como Lucas Alamán o Justo Sierra le llamaron la revolución española, ¿no? Este proceso
que se da en la península ibérica con la invasión francesa, con la caída de la monarquía española, y que pues va a ser el origen de las revoluciones de independencia americanas, ¿no? De la América española, porque ya Johanna nos ha comentado lo que ocurrió en Haití, ¿no? Y bueno, es una revolución que de una u otra manera hemos trabajado todos los que estamos aquí. Entonces, bueno, sí me gustaría pedirle al doctor Ávila que nos hiciera algún comentario sobre esta revolución hispánica y su impacto en el proceso novohispano, ¿no? Del que es parte, de hecho, el proceso novohispano. El proceso de la Revolución Española es un proceso de caída de una monarquía absoluta. Y empieza en realidad desde antes de 1808, que es la fecha clave. Ya desde mucho tiempo antes, España había venido perdiendo predominio, había venido perdiendo importancia en el contexto internacional, en la competencia bélica internacional. España estaba quebrada, estaba en bancarrota desde comienzos del siglo XIX. Su armada había sido hundida en Cabo San Vicente y en Trafalgar después. Y está vendida a Napoleón, o por lo menos esa es la impresión que le deja a mucha gente. Desde 1803, Carlos IV firma un convenio con Napoleón para pagarle a Napoleón para no entrar en guerra con Gran Bretaña. Esto nos habla ya de una monarquía desesperada, de una monarquía que está en una situación muy dramática. Un año después, el propio Carlos IV, para obtener dinero, hace la famosa consolidación de vales reales, que obliga a la Iglesia en América y en particular en Nueva España, que es la colonia más rica, la obliga a enviar sus capitales a la corona. Y como la Iglesia en América no tiene capitales porque es la prestamista, esto impacta en los productores, se cortan los créditos. Es una situación muy dramática y que además genera mucho enojo, creo que por dos razones. Primero, por la manera como se lleva a cabo este proceso de consolidación, que parece que fue muy arbitrario, muy duro, muy violento. Y otro, porque tampoco queda muy claro a dónde va este dinero. Porque este dinero parece que en realidad está yendo a las arcas de Napoleón o está yendo a banqueros extranjeros. Y en España, por lo menos, ya se empieza a asumir que se está vendiendo el reino a Napoleón. Y esto se corrobora, esto queda corroborado para la mente de aquellos españoles cuando en 1808 Napoleón, desde el 7, Napoleón entra a través de España para ir a someter a Portugal y ya no sale. Napoleón se queda en la península ibérica, una serie de conflictos familiares en la casa gobernante en España, en la Casa Real Española, producen finalmente que los dos, el monarca Carlos IV y su hijo, pretendiente al trono, el príncipe de Asturias Fernando VII, abdiquen, renuncien a sus derechos ante Napoleón. Y esto es verdaderamente escandaloso. Cuando uno lee la declaración de Fernando, el futuro Fernando VII, diciendo: sí, renuncio a mis derechos a cambio de un castillito, terrenos, una pensión anual, está vendiendo sus derechos al trono. Y esto va a ocasionar en España una crisis sin precedentes, porque se cae este gobierno, y cuando se cae el gobierno habrá que formar otro u otros. Y aquí es donde viene el problema, que en 1808 se formarán por lo menos 25 juntas gubernativas en España, juntas que dicen que gobiernan en nombre del rey. Y el problema es, bueno, ¿y cuál es la buena? ¿Cuál es a la que hay que obedecer? Los británicos se van a topar con ese problema cuando los británicos tratan de ayudar a los españoles, ¿con cuál van a negociar? Pero los americanos también se van a topar con ese problema. ¿A cuál junta vamos a obedecer? ¿A la de Sevilla, a la de Oviedo, a la de Madrid, que cae muy pronto, la de Aranjuez, que también cae pronto? Algunos americanos van a decir: a ninguna. Vamos a formar mejor nosotros nuestras propias juntas. Y esto sucede en Caracas, esto sucede en Buenos Aires, esto sucede en los Andes. Es un proceso muy interesante de formación de gobiernos propios en la península ibérica, pero también en América. Eventualmente tratará de haber soluciones a este problema. Y la solución más importante, por lo menos para la Nueva España, es la del establecimiento de la Junta Central, una junta que pretende reunir a todas las juntas españolas menos a las americanas, y después la reunión de las Cortes, unas Cortes extraordinarias que harán una constitución
para solucionar el problema de la legitimidad en España. Unas Cortes que también hay que decirlo, son tal vez la solución más importante para Nueva España, pero no es la única solución, y esto no quiere decir que sea un gobierno que todo el mundo haya aceptado. La verdad es que la regencia de Cádiz y las Cortes de Cádiz también son cuestionadas por muchísimos en Nueva España, en la propia España y en América Central y América del Sur. Muchos en América del Sur dirán: yo no reconozco a un grupo de comerciantes en Cádiz que a través de una regencia convocan a unas cortes en las que los americanos apenas tenemos representación. Entonces, esto también es interesante porque nos habla de un gobierno muy precario. No hay un gobierno español. ¿Cómo es esto de la lealtad novohispana si lo ponemos en el contexto americano, no? Esta severa crisis que vive la monarquía, evidentemente, visto, y como lo veríamos ahora, esta crisis política en la que empieza a hacer expandirse y empezar a ser conocida en el mundo hispano, y en particular en Nueva España, sin duda es algo que tiene, lo hemos visto como cualquier crisis política, visto en los ojos de los habitantes de esta Nueva España, como que no son tan distintos a nosotros cuando una crisis política empieza a vislumbrarse. Y sobre todo, lo que es importante es cuando empieza a ser conocida en Nueva España. Porque hay un problema que habría que mencionar. No tenemos lo instantáneo de la noticia que tendríamos. Esto es paulatino en la medida de la distancia, los tiempos de distancia de la época, que tarda en llegar la noticia a Nueva España, 2 meses, sí. Y que al mismo tiempo también tendríamos que tener claro cómo esta noticia empieza a expandirse en Nueva España, es decir, es un proceso relativamente lento, respecto a nosotros muy lento, en el cual esta noticia empieza a ser conocida. Ahora, yo creo que lo que está haciendo es precisamente atacar a uno de los cimientos de la monarquía española, que es la monarquía misma, la cabeza de la monarquía, entre un usurpador que es Napoleón y su hermano en este caso. Entonces, esto evidentemente va a suscitar en Nueva España toda una serie de respuestas muy diversas. Es decir, podemos ver todo un escenario muy, muy importante de cómo es una crisis, nos muestra cómo reacciona una sociedad. Y en este caso, cómo son las articulaciones internas de la sociedad. Por un lado, evidentemente, la lealtad, es decir, la lealtad a una monarquía a la cual la Nueva España ha estado sujeta durante más de 200 años, casi 300, y en ese sentido, este asunto realmente va repercutiendo en diferentes esferas de la sociedad. Por un lado, sin duda, es importante mencionarlo, que es una crisis que está, como se ha dicho, no solo en ese momento se presenta, sino que al mismo tiempo esto le da salida a una serie de situaciones. Por ejemplo, por un lado, a las autoridades, una respuesta institucional, es decir, que podemos ver ya que hay un sistema político que se ha vertebrado en Nueva España de manera bastante clara, que es, por ejemplo, todas las instituciones de representación que son los ayuntamientos. Entonces, por ejemplo, el Ayuntamiento de la Ciudad de México llama a este vacío, porque lo que está frente a esto hay un gran vacío respecto a la autoridad, que es un asunto en cualquier sistema político delicadísimo. Eso por un lado. Por otro lado, además de esto, podemos ver que también la Nueva España es un conjunto de ciudades y poblaciones que también están reaccionando frente a esta situación. Por un lado, vamos a ver si la Ciudad de México es la cabecera del reino, es la cabeza, es la centralidad, es la capitalidad, convoca a ocupar este vacío. Evidentemente, esto es un paso en esta crisis hacia adelante, es decir, no solo es la solución al que se está planteando en las juntas, sino al interior también se está planteando una respuesta frente a un vacío político. Y sabemos que en cualquier sistema político un vacío es algo muy grave. En segunda instancia, esto también, en la medida que se va conociendo en Nueva España esta situación, también van dándose respuestas diversas. Por un lado, las respuestas institucionales, es decir, de aferrarse a la lealtad al monarca. Fernando VII se convierte en todo un personaje importante al cual una parte de la población evidentemente le merece su lealtad. Es decir, gran parte, ¿no? Una parte importante, y en el sentido simplemente de que es un personaje tan popular que efigies, retratos de Fernando VII recorren Nueva España desde las grandes ciudades, medianas ciudades y pequeñas poblaciones. Es decir, hay una gran lealtad frente a un sistema que parece que está entrando en una situación de gran crisis. En segundo lugar, esto también se va viendo en la Nueva España, que no solo es la Ciudad de México la que va a convocar a esta reunión de cabildos, y ellos van a ser los que van a encabezar este vacío, o es una de estas pretensiones, sino al mismo tiempo lo que se va a ver es
en diferentes partes de la Nueva España pronunciamientos a favor del rey en este sentido, en desgracia. ¿Qué hace ver entonces que es una sociedad en términos de las élites, evidentemente, sobre todo, que están inquietas, cada vez más inquietas de lo que está ocurriendo? Y esto evidentemente está entrando en un proceso de seria desestabilización, tanto porque empieza, y en este sentido habría que mencionarlo y terminaría mi intervención en este momento, diría, empieza a verse la parte institucional, pero también empieza a haber toda una serie de movimientos en estas manifestaciones que se dan en muchos lugares de la Nueva España, de empezar a pensar si esto no puede derivar en algo. Lo que tenemos de testimonios de la época es algo de que se habla textualmente de una rebelión popular. ¿Cómo vamos a controlar esto que de alguna manera hemos fomentado? Porque hay también aquí, yo creo que un gran trabajo político de las autoridades para todo este tipo de reuniones, pero al mismo tiempo siempre ciertas autoridades esclarecidas empiezan a decir, ¿y esto no se nos va a ir de las manos? Es decir, tanta gente en las calles, tanta gente pronunciándose, y ahí hay un elemento fundamental, que es el conocimiento que se tiene, sin duda, del boca a boca, esto es evidente, los pronunciamientos en la calle, proclamas, letreros y la prensa. Y la prensa que tienen dos diarios fundamentalmente, un diario oficial y el otro, La Gaceta y el Diario de México, que están informando. Entonces, en ese sentido, realmente estamos viendo una crisis que no es tan lejano a lo que nosotros entendemos como una crisis política, donde hay los medios de comunicación, hay las autoridades, hay la población y hay la incertidumbre. Yo creo que lo que se está ocurriendo es una gran incertidumbre. Realmente estamos viendo una crisis que no es tan lejano a lo que nosotros entendemos como una crisis política, donde hay los medios de comunicación, hay las autoridades, hay la población y hay la incertidumbre. Yo creo que lo que se está ocurriendo es una gran incertidumbre. Johanna, hace poco coordinaste un número sobre qué ocurrió en 8 en toda la América española. ¿Cómo ves el caso novohispano en relación con otros? ¿Empieza ya a marcarse una diferenciación en el proceso? ¿Se empiezan a marcar nuevas vías, distintas vías? Bueno, yo creo que hay similitudes y diferencias en ese proceso de establecimiento de juntas de este lado del Atlántico, ¿no? Con un discurso justificativo, de hecho muy similar al que se usa en España misma, en la península, ¿no? Es decir, el establecimiento de juntas como depositarias de la soberanía en ausencia del rey, con base en la necesidad de defender el rey que está cautivo, ¿no? En la opinión pública se presenta así, el rey Fernando en desgracia, cautivo, el deseado, ¿no? Y además en defensa de la patria, incluso se dice, y de la religión católica. En cuanto a similitudes, tenemos otras capitales de provincia en Hispanoamérica donde se da una oposición fuerte entre peninsulares y criollos, como sí surgió en México, en Quito, por ejemplo. En cambio, en otros lugares, las juntas que se establecen a iniciativa de los ayuntamientos, de los cabildos, se establecen por iniciativa tanto de peninsulares como de criollos. Eso es o se intentan establecer, porque muchas veces no se logran establecer, ¿no? Como en La Habana, por ejemplo, o en Caracas, ¿no? Allí podemos ver diferencias, ¿no? Lo que yo quería quizá decir también, lo que diferencia la Nueva España y América del Sur, es, por ejemplo, la presencia de un factor externo que es Carlota Joaquina, ¿no? La hermana de Fernando, que se casó con Juan VI, ¿no? El rey gerente de Portugal, pero viviendo en Río de Janeiro, ¿no? La corte portuguesa, ante el peligro de la invasión inglesa, se trasladó a América
¿no? Y Carlota Joaquina, en el momento de la ausencia del rey, tiene la ambición de asumirse como heredera del trono español. Entonces inicia una serie de maquinaciones, interviene en el Río de la Plata, manda emisarios al Perú, etcétera, con este fin, ¿no? Es otro factor que no juega en México, ¿no? Pero en América del Sur es importante, ¿no? Y el otro es el miedo a los franceses, ¿no? Muchas de las juntas se establecen porque temen, la gente teme, las élites temen que las autoridades constituidas puedan entregar los territorios a los franceses, ¿no? Yo sí siento, no sé si estarán de acuerdo mis colegas, pero sí siento que es el momento en que se empiezan a diferenciar los procesos americanos de independencia, y también creo que el caso más extremo con mucho de estos procesos, el más diverso quizá de todos estos procesos americanos, es el nuestro, el de la Nueva España, porque pues sucede algo que no sucede en otros territorios de la América Española, que es la ruptura del pacto colonial, ¿no? La ruptura del sistema, ¿no? Y es una ruptura que para mí es interesantísima, para mí es el disparadero principal de todo el proceso, que es el famoso golpe de Estado que dieron los peninsulares el 15 de septiembre de 1808. Es el primero de los septiembres que deberíamos de celebrar, ¿no? No celebrar, conmemorar. Conmemorar, perdón, si tienes toda la razón. El primer septiembre que habría que conmemorar, el 15 de septiembre de 1808, seguiríamos con el 16 de septiembre de 10, después el 13 de septiembre de 13 y finalmente el 27 de septiembre de veras, septiembre es el mes de la patria, por algo, ¿no? Bueno, sí quisiera que habláramos de esta ruptura, de este golpe de Estado, que a todos nos ha interesado, ya que es el caso novohispano. ¿Cómo se da? A ver, doctor de Gortari, ¿qué nos podrías comentar sobre el golpe de Estado, no? Habría que ver que la crisis misma del 15 de septiembre, que sería, digamos, el punto final de algo. Digamos, en el imaginario de estas gentes, en el proyecto de estas gentes, era cortar de raíz con algo. De algo que ya tenía, insisto, visto en contexto, algo en lo cual parecía se estaba yendo de las manos. Y esto creo que es lo que está haciendo. Las propias autoridades empiezan a funcionar en forma no precisamente muy clara. Por un lado está el Ayuntamiento de México como lo más preciso, es decir, que había decidido tomar las riendas de la Nueva España. Entonces esto lo conocemos bien. Un ayuntamiento que tiene esa legitimidad como tal de tomar las riendas del asunto. Pero el mismo virrey empieza a ser sospechoso, es decir, empieza a haber un asunto de que las élites no tienen muy claro dónde van. Y hay grupos, porque sabemos que en este tipo de crisis, pues hay diferentes grupos con manifestaciones distintas. Llamemos ahora la línea dura y la línea no tan dura y la línea un poco más que mediatiza, que trata de llevar las cosas. Y entonces la línea dura es la que acaba ganando muchas veces en estas situaciones. ¿Y qué es lo que pasa exactamente así en el 15 de septiembre de 1800? Los grupos más duros, peninsulares muchos de ellos, comerciantes entre otros, autoridades que también de altas autoridades, la Real Audiencia, una instancia importantísima, está absolutamente descontenta con esto y entonces va propiciando llegar a lo que tú mencionabas, es decir, de llegar al extremo, es decir, romper un orden establecido y en la cual se interrumpe una línea en el sentido de cómo se transmite la autoridad, en este caso del virrey. Y en ese sentido la crisis llega a un punto muy álgido, rompiendo con todo. Pero insisto, no solo tenemos que ver lo que ocurre ese día, que es muy importante, es decir, cómo van los acontecimientos desarrollándose en la historia política. Un día se puede volver clave, siempre es clave, pero hay muchas manifestaciones, que decía hace un momento, de qué está haciendo la población, qué no está haciendo la población, hay fidelidad o ya no hay fidelidad. Es decir, en ese sentido, en ese año se vive de una intensidad tal que evidentemente los escenarios son o uno muy radical, que es el que menciona, u otro. Y esto, a su vez, y termino, realmente va a llevar a una situación para muchos novohispanos de que el grupo más radical, digamos, más conservador y radical, va a llegar a situaciones muy drásticas de romper el orden y a dar un golpe de Estado. Y esto a muchos, como en otros movimientos mexicanos, lleva a estos grupos a decir, esta vía pacífica ya no funciona. Yo quiero insistir en el tema de
la dificultad que había en ese momento para decidir a quién obedecer, que además es el problema fundamental de cualquier filosofía política. Cómo obedecemos, cómo un pequeño grupo de personas se hace obedecer por un gran grupo de personas. Recuperemos las opciones. Se podía obedecer a José Bonaparte, porque además Carlos IV le entregó su trono. Es más, algo muy interesante, y en lo que hemos reflexionado poco, cuando llegan las noticias, cuando llegan las gacetas de Madrid anunciando que Carlos y Fernando renunciaron al trono, lo que decide Iturrigaray, con acuerdo de la audiencia, es publicar las noticias sin una sola nota. Eso puede significar, pues señores, esto ya es un hecho consumado. Lo acepto. De acuerdo. Por eso el ayuntamiento dice, no, espérate, no obedezcas, en la primera representación, no obedezcas a Bonaparte, ni a Murat, el lugarteniente de Carlos IV, ni a ninguna otra autoridad que venga de España, aún siendo nombrada por Carlos IV. O sea, no hay que obedecer a nadie en España. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de que Carlota Joaquina, de que la Junta de Madrid, de que la Junta de Aranjuez, de que la de Sevilla, de que José Bonaparte sean a los que debamos obedecer. Y lo mismo sucederá en otras partes de América. El golpe de septiembre de 1808 no hará sino agravar las cosas. Es decir, ¿con qué autoridad un grupo de individuos, comerciantes, la mayoría de ellos, con los negros de Yermo, este fantasma tan recurrido por la historiografía también, ¿no? Los trabajadores de Yermo, que destituyen a un virrey que les gustara o no había sido puesto por el rey reconocido, y nombran a otro virrey? Bueno, si ellos pueden hacerlo, cualquiera puede hacerlo, y esto todavía le quita más legitimidad. ¿Y cómo obtuvo legitimidad el nuevo virrey? Pedro Garibay, que fue al que nombraron, pues reconoce a una junta española, a la Junta de Sevilla, que no tenía ni más ni menos títulos para ser reconocida que cualquier otra junta. Y la Junta de Sevilla dice, bueno, ya me reconociste, entonces ahora yo te reconozco como virrey. Es un juego muy, muy perverso de yo te doy legitimidad, tú me la das a mí. Pero eso no le da legitimidad a los actores políticos, particularmente porque ya no hay una aceptación y todo puede ser cuestionado. A mí me parece que ese es en términos políticos, ese es el hecho clave. Cualquier opción, incluso Fernando VII, con todo y que efectivamente hay toda esta lealtad hacia el rey cautivo, pero cualquier opción puede ser cuestionada. Todos han metido la pata. El propio Fernando, Carlos IV, Iturrigaray, los comerciantes que dan el golpe del 15 de septiembre, todos han cometido alguna cosa que les quita legitimidad. Y esto permite que surjan muchas otras opciones. Uno de los argumentos del inquisidor Tirado en contra de la propuesta de formar una junta en la Ciudad de México, en aquellos debates entre julio y septiembre de 1808, era que si se formaba una junta en la Ciudad de México, ¿qué impediría que se formara otra en Guadalajara? Y después otra en Monterrey, y luego otra en cualquier otro lado, desconociendo a la Junta de México. O sea, si ya no hay un referente único de autoridad, cualquier cosa está permitida. Y eso es lo que está sucediendo en Ocho. Si ya no hay un referente único de autoridad, cualquier cosa está permitida. Y eso es lo que está sucediendo en Ocho. Yo sí creo que el gobierno de Garibay entra con autoridad, bueno, con poder, digamos, con peso, pero sin legitimidad y sin autoridad moral, digamos, ¿no? Creo que ahí hubo ya una primera ruptura. Bueno, otra cosa importante que a mí me interesa señalar, que a partir de este golpe de Estado y a partir de todo el proceso de esta primera parte de propuestas de establecer una junta de gobierno en la Nueva España, aparece como apareció en España y como apareció en la Revolución Haitiana, una figura, primero en el nivel solamente del discurso, pero más tarde va a ser ya en la práctica, que es el pueblo. Esa masa anónima, no diferenciada, sobre la que se van a empezar va a ser como la piedra sobre la cual se van a construir las nuevas instituciones liberales en la península y también en la Nueva España, ¿no? Porque, bueno, acordémonos que las autoridades peninsulares, novohispanas, para justificar el golpe de Estado, dicen que fue el pueblo,
¿no? Habitantes de todas clases y condiciones, sabed, la necesidad no está sujeta a leyes comunes. El pueblo se ha apoderado de la persona del virrey y lo justifican, lo legitiman, ¿no? Entonces el pueblo ya aparece ahí como una figura interesante. Creo que esto es muy, muy importante de señalar, ¿no? Porque después va a ser muy utilizada esta figura del pueblo. Bueno, de hecho, referirme al artículo tuyo que se publicó en ese número conmemorativo de Secuencia, donde la doctora Guedea analiza un pasquín anónimo, un poema en el que un ranchero hace preguntas a su amigo de la ciudad, ¿no? Sobre qué pasó en la Ciudad de México. Y ahí surge el pueblo. El pueblo es el responsable, ¿no? Hay un juego de preguntas y respuestas que muestran que la gente común, incluso en la ciudad, estaba muy al tanto del golpe de Estado, ¿no? Que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Estaba bien enterado, las noticias circulaban y se sabía además que esas fórmulas, el pueblo, escondían muchas cosas, ¿no? Esos sinsabores de la política virreinal, ¿no? Estaba en la boca de la gente, ¿no? El pasquín que sale el día siguiente de la proclama dice: si el pueblo fue quien lo hizo, obrando de buena ley, pregunto al señor virrey a quien se le dé el aviso, ¿no? O sea, el pueblo está muy pendiente de lo que está ocurriendo. Y se desata este fenómeno que a mí me interesa muchísimo, porque es muy revelador del pensamiento, que esto Ira lo ha analizado, Alfredo también, tú también, de los pasquines, de los anónimos, ¿no? Que se publican día a día y se van pegando en todas las paredes, hasta en catedral de repente aparecen los pasquines, revelando el sentimiento político, digamos, las percepciones políticas de los habitantes de las distintas ciudades. Bueno, algo que me interesa es una etapa de la historia que hemos trabajado poco los historiadores. Por lo menos no le hemos hecho caso como objeto central de ciertas preocupaciones. ¿Qué es lo que ocurre de 1808, de cuando del septiembre de 8 a septiembre de 10, de 1810? No es verdad que estuvieron edificando sus palacios en el viento por el espacio de 2 años, dijo José Manuel Salaverría, que fue uno de los que llevó Iturrigaray a Veracruz, cuando se refiere a los distintos planes y proyectos y conspiraciones, conjuras que se van desarrollando en estos años y que buscan de muchos novohispanos, no son muchos, la verdad no son tantos los que participan, pero sí son como muy esporádicos y por ahí se van revelando a distintos grupos en contra del régimen colonial al que buscan ya, ahora sí, derrocar. Por lo menos es la percepción que yo tengo, ¿no? Ya no ninguno se junta en lo oscurito para decir, bueno, vamos a hacer este plan dentro del sistema, sino ya están buscando opciones fuera del sistema y, como Ira señaló muy bien, el golpe de Estado enseñó a los novohispanos el camino de la ruptura abierta, ¿no? Los años de 1808 al 10 son fundamentales. El historiador francés François Javier Guerra ya nos decía que esos son los 2 años de la revolución, en realidad. Sí. Empezamos con la caída de una monarquía absoluta y vamos a terminar con las declaraciones de soberanía nacional en las Cortes de Cádiz en 1810, pero también en Nueva España, cuando Miguel Hidalgo ya es nombrado generalísimo por aclamación de la nación americana. Bueno, allí ya hay un cambio radical. ¿Qué sucede? Desde la caída de Iturrigaray, de inmediato empieza a haber conspiraciones para restituirlo. Las primeras son para restituir a Iturrigaray. En la semana siguiente de aquel 15 de septiembre del 8, se apresa un grupo de individuos en la Ciudad de México que había tratado de mezclarse con los trabajadores del obraje de tabaco para que a la hora de la salida de estos trabajadores ellos empezaran a gritar «Viva Fernando VII» y «Viva José de Iturrigaray». Y son apresados. Apresan a un individuo que pretendía coronar a un descendiente de Moctezuma, esto también a finales de septiembre, comienzos de octubre de 1808. Es decir, de inmediato empieza toda esta agitación política, a tal grado que llevará a las autoridades a que un poco más de un año después formen una junta de seguridad y buen orden para perseguir todas estas manifestaciones de disidencia política. Y es que
la disidencia política de estos grupos de conspiradores va acompañada por el pueblo, y va acompañada por el pueblo no solo en el discurso, sino que efectivamente sabemos que hay manifestaciones, sabemos incluso ya desde antes, el obispo de Puebla decía, es que la plebe está saliendo a las calles. Ira de Gortari lo señalaba muy bien hace rato, ¿no? Se están dando cuenta de que las cosas se les puede salir de las manos. Para 1809, la famosa conspiración de Valladolid, que también es una conspiración juntista, es decir, también pretenden establecer una junta de gobierno en Nueva España, pero que ya tiene un ingrediente adicional. Vamos a abolir el tributo, y la abolición del tributo servirá para que las comunidades indígenas de Valladolid, la actual Morelia, participen con nosotros y nos apoyen. Ahí empieza ya a haber una ruptura respecto al proyecto político original, que era simplemente crear una junta. Acá ya se empieza a plantear la participación de otros sectores sociales. Yo sí creo, cada vez me convenzo más, de que se empieza a formar una red de conspiradores. No son muchos, pero sí están vinculados, sí empiezan a estar vinculados. En enero de 1809 se sorprende de una manera muy boba, además, a Julián de Castillejos por unas proclamas en las que había dicho, proclamemos la independencia. Ojo, ya no es nada de junta ni nada, es proclamemos la independencia. Se lo llevan preso, pero el hermano de Castillejos está en Oaxaca, y también un par de años después terminará siendo apresado por conspirador. Y junto con Castillejos está el hermano de Juan Nazario Peinbert, este famoso Guadalupe, que su hermano era cura de Sultepec. Y Manuel Peinbert. Y las autoridades empiezan a investigar y llegan al Marqués de Rayas. Dicen, bueno, seguramente este hombre los está financiando. Y Rayas es el apoderado de los bienes de Iturrigaray. Y cuando uno empieza a rascar en los documentos, se da cuenta de que están vinculados, de que uno de los apresados en Valladolid es un trabajador de una de las haciendas, de uno de los ranchos de Miguel Hidalgo en Guanajuato. Es decir, allí están estas redes. Son redes muy ineficientes. Son redes que están apenas formándose, no son ya las sociedades secretas de los años de 1820. Son muy frágiles, pero esto también les da ciertas ventajas. Cuando atrapan a uno, no atrapan a todos. Como no existe este contacto tan directo. Pero entonces es muy interesante cómo se han ido formando todas estas redes, por lo menos desde Valladolid en Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz. Veracruz es un caso importantísimo, Johanna lo conoce mucho mejor, y que al mismo tiempo va acompañado de otro proceso político de gran trascendencia. En España ya todas estas juntas han formado una sola junta, y esta única junta, la Junta Central, le dice a los habitantes de América, manden representantes. Y entonces, a la par de estas conspiraciones, los ayuntamientos de las capitales de provincia están eligiendo representantes, primero para la Junta y luego para las Cortes de Cádiz. Es la primera vez que los americanos envían representantes y los novohispanos envían representantes para formar gobierno de la monarquía española. Entonces vemos estos dos procesos al mismo tiempo, son procesos paralelos y también interrelacionados. A la par de estas conspiraciones, los ayuntamientos de las capitales de provincia están eligiendo representantes, primero para la Junta y luego para las Cortes de Cádiz. Es la primera vez que los americanos envían representantes y los novohispanos envían representantes para formar gobierno de la monarquía española. Entonces vemos estos dos procesos al mismo tiempo, son procesos paralelos y también interrelacionados. Bueno, en cuanto a este proceso político general de la monarquía española y la creación de nuevas instituciones, Ira, que tú has trabajado, yo creo que es interesante comentar aquí qué instituciones va creando este proceso de reorganización política de todo el imperio, porque van a tener repercusiones de hecho, varias de ellas se crean con la propuesta de nuestros representantes en Cortes, de los representantes novohispanos en Cortes, ¿no? Entonces, si quisieras hablarnos de algunas de estas instituciones que se van creando en la península.
Sí, bueno, yo creo que a este periodo, como se dice, digo que es clave y yo creo que hay que seguirlo pensando. En ese sentido, de la que tú preguntas sobre la cuestión institucional, sin duda, además, bueno, lo que está pasando además en la península cuando se forman las cortes, bueno, es una modernización impresionante desde el punto de hacer la política en este sentido, ¿no? Y hay una cosa que está atrás, que también ya se ha mencionado ahora, que me parece que no hay que perder de vista, que es, se hablaba Alfredo, de las redes. Yo creo que esto es importante, es decir, las redes, pero son redes de cabezas de población, es decir, está vertebrada la Nueva España. Yo insisto, esto es una cosa que me parece importante, tanto para información, vía la prensa, que también es una red de información. Entonces, esto realmente, además de que hay otro asunto que me parece muy importante, que también hay grupos intermedios, y no solo intermedios, grupos, vamos, dentro de la jerarquía eclesiástica inclusive, que son favorables a cierto tipo de reformas, por ejemplo. O sea, hay un contexto y que tienen formación. Ahora, en términos de instituciones, bueno, yo creo que lo de la cuestión de la vertebración de los territorios, en este caso novohispano, va a ser también importantísimo en términos de lo que serán la formación de intereses regionales y de intereses provinciales. Yo creo que esto es importante y que van a tener su expresión, por ejemplo, en una de las instituciones más importantes de Cádiz, que va a ser las diputaciones provinciales. Entonces, las diputaciones provinciales van a ser manifiesto, evidentemente, y que hay que quitar mucho de a veces de una cierta historiografía que muchos años perduró, de este centralismo sobre la Ciudad de México. No, esto es más. El territorio de Nueva España es un territorio ya muy complejo, muy vertebrado, y que en ese sentido las diputaciones provinciales van a ser expresión de estos intereses de las provincias. Y en ese sentido, entonces, van a tener una forma orgánica cada vez más clara, y al mismo tiempo lo que van a acabar planteando es esta vía institucional haciendo la política y la insurgencia por el otro lado. O sea que va a ser realmente un asunto muy complejo, ¿no? Hay dos vías, la vía parlamentaria clara y la vía insurreccional parlamentaria como una parte también. Pero entonces, en ese sentido, lo que yo voy viendo entonces, lo que tú preguntas y coincido absolutamente, es que también se va institucionalizando la política, es decir, vamos encontrando, están las juntas, están las diputaciones, entonces van encontrándose caminos muy precisos de cómo esta gran crisis política empieza a tener salidas institucionalizando un nuevo tipo de instrumentos de gobierno, como son las diputaciones, la vía parlamentaria en ese sentido, y entonces hay un camino, es un camino que no hay que perder de vista, que se plantea en Nueva España y que, insistiría, también lo que tú mencionabas sobre el pueblo, pues yo creo que ahí hay un último también asunto, es decir, cómo manejarlo. Bueno, pues la institucionalización de la política es una manera de controlar a una sociedad políticamente hablando. Entonces, en ese sentido, esta irrupción violenta también es un intento de, en fin, después no resultan 10, como sabemos, pero es un intento de ir instrumentalizando, insisto, la política, ¿no? Sí, insisto, para mí que este periodo de 8 a 10 ha sido menos estudiado. Sí hay nuevos trabajos, pero bueno, no sé tú qué nos podrías decir de todo este conjunto, digamos, de esta etapa previa al al inicio del movimiento de la independencia, de la insurrección de Hidalgo en 1810. Uh-huh. Bueno, yo diría que en las revisiones que se han hecho en las últimas décadas a la historiografía sobre la independencia, se ha resaltado mucho que la coyuntura, esos años bisagra, 8 y 10, son de alguna manera la expresión todavía de un régimen colonial, bueno, intacto en cierta medida, donde se manejan conceptos como soberanía, lealtad, pero también igualdad, ¿ya? Entre americanos y peninsulares, ¿no? En cuanto a la representación. Pero hacia el 10 cambia el panorama, ¿no? Se empiezan a establecer juntas de otro signo o ya los congresos, ¿no? Y lo que se ha resaltado, digamos, en la historiografía últimamente es el 8 y 9 no es el inicio, ¿no? Del estallido de la independencia, son años todavía de esta incertidumbre precisamente, ¿no? Expresión de esa gran crisis de la monarquía española, pero donde la palabra
independencia en cuanto a las posesiones americanas todavía no está presente, ¿no? Yo diría que hay un asunto desde el punto de vista de la historia social, que a mí me parece importante, que también habría que explorar más. Por ejemplo, tú mencionabas la cuestión del pueblo, esta noción que yo diría que es muy plástica, ¿no? Sigue siendo muy plástico hasta este momento, ¿no? Que es pueblo, en fin. Pero yo diría que habría que, y hay quizás documentación interesante, para un poco ver qué es este pueblo y inclusive cómo se le maneja, porque también hay que ver la otra parte, no solo este pueblo que es por un principio hace las cosas bien, sino también hay otro pueblo que es decir, cómo el hacendado maneja su población y la dirige a un lado, cómo un minero los mueve también. En ese sentido me parece que también este es el conocimiento de cómo no solo son estas élites las que están funcionando, sino estas élites se van apoyando ahora en grupos de la población amplios y que saben instrumentarlos, que al mismo tiempo también hay evidentemente actuaciones espontáneas, etcétera. Pero creo que esta cuestión de la historia social me parece que puede ser importante retomarla en el asunto que estamos tratando. Y al mismo tiempo decir, bueno, esta crisis, también yo creo que otro tipo de análisis desde el punto de vista de las crisis políticas de otra época, comparadas, pues es interesante, perdiendo un poco a veces una situación un poco muy de un periodo sin duda importantísimo en la historia mexicana, pero comparar con otras crisis que también nos puede medir la magnitud de la crisis que fue este periodo, por lo menos antes de 8, después de 8, hasta 1810 y por lo menos hasta 1821. Yo creo que es un periodo que tenemos que alargarlo un tanto, ¿no? Yo creo que la principal aportación que ha hecho la historiografía es verlos desde una perspectiva más amplia. Sí. Entonces, lo que tenemos es la caída de la monarquía española en 1808 y, como lo ha visto la historiografía, una reacción de lealtad a la monarquía, de lealtad a Fernando VII, a los valores tradicionales, a la religión, que fue lo que caracterizó, por lo menos para la Nueva España, la actuación política de la época, aunque por supuesto que fue un periodo que permitió muchos ajustes de cuentas entre los distintos grupos sociales y económicos de la Nueva España. Pero en términos generales se ha visto mucho esta lealtad, y la de Gortari lo ha trabajado en términos de las publicaciones y de las actitudes de ayuntamientos y de pueblos, pero también en términos económicos. Carlos Marichal ha mostrado cómo entre 1808, 9 y todavía 1810 salió una cantidad de plata, ya no por exacciones forzosas, sino por donaciones para ayudar a la guerra contra los franceses. Esto es muy, muy impresionante. Y en términos de proyecto político, pues Virginia Guedea es quien mejor lo ha trabajado, que no hay un proyecto de independencia, sino un proyecto que los historiadores han llamado de autonomía, un proyecto de autonomía con el que debo decirlo, yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo que aparece el término independencia. Desde Talamantes aparece en 1809, sí quieren la independencia. Lo que hay que entender es que no es la independencia de la monarquía española, sino la independencia de ciertos gobiernos que asumen que son los que mandan sobre toda la monarquía española. Creo que es allí donde tendríamos que hacer un poco de clic, entenderlo desde un punto de vista más político, y menos con el asunto de los imaginarios, que eso es algo que se ha estudiado mucho. ¿Son fernandistas? Sí, porque no ser fernandista implica ser bonapartista en 1808. Entonces, tienen que ser fernandistas, aunque no les guste Fernando. No pueden decirlo. Me parece que por allí es por donde podrían ir los estudios, ¿no? Se ha hecho mucho, se ha avanzado lo suficiente. Y otra cosa, y que tiene que ver con el nombre de este programa era Los Precursores. Yo creo que estos no son precursores, yo creo que estos ya están en el proceso. Realmente creo que hay mucho por hacer también yo. Gracias a Dios, cada época tiene que volver a escribir la historia, si no, ¿qué haríamos los historiadores? Qué bueno que se replantea, y sobre todo creo que es muy importante aprovechar la coyuntura que tenemos de este tan esperado y tan temido 2010 para los historiadores del proceso, que nos puede servir de punto de partida, bueno, de llegar a conclusiones, pero también de plantear nuevas cosas, ¿no? Creo que para esto sirven también las conmemoraciones. Y bueno, para terminar, no me queda más que dar las gracias a mis queridos amigos y distinguidos colegas de quienes tanto he aprendido en el transcurso de los años en que he sido su amiga y su compañera, por haber asistido a este programa, y también, desde luego, a quienes nos están viendo, porque
sí pienso que son ellos los que constituyen la razón de ser de lo que estamos haciendo aquí. Muchísimas gracias.